Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy el sexto camino a la superación. Cura tu problema de tiempo. No hay héroes en problemas de tiempo, todos juegan mal. Eso lo expresó el gran Víctor Cornoy. Los problemas habituales de tiempo pueden ser un problema importante para un jugador de ajedrez, lo que perjudica gravemente sus resultados. Tantos juegos se desechan debido a la escasez de tiempo, arruinando horas de paciente trabajo. Hay innumerables ejemplos de desastres con problemas de tiempo, pero veamos esta partida entre Anatoly Karpov y Víctor Cornoy en el torneo de candidatos celebrado en Moscú en el año 1974. Esta partida comenzó con E4 y E5, caballo F6 y Korchnoi planteó la defensa Petrov con caballo F6. Fue esta defensa uno de los experimentos de apertura fallidos de Korchnoi en este encuentro. Al cambiar de defensa, probablemente quería mantener en alerta al equipo analítico de Karpov, quien continúa ahora con caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D4 y D5. Alfil D3, alfil E7, enroque corto, caballo C6. Karpov en este momento jugó torre E1. En años posteriores, el blanco jugó C4 y surgió como la línea más probada del bando blanco. Un ejemplo de alto nivel vamos a mostrar aquí. Continuó con caballo B4, alfil E2, enroque corto y caballo C3, alfil F5, A3. Se cambiaron los caballos en C3, B por C3 y caballo C6, torre E1 y torre E8, C por D5, dama por D5. Todo esto es teórico y está en cualquier manual de teoría. Siguió en la partida que estamos mencionando o que vamos a mencionar, alfil F4, torre a C8 y C4. Las negras jugaron dama E4, alfil E3 y dama C2. Luego de D5, caballo A5, caballo D4, dama por D1 y torre E por D1, las negras respondieron con alfil por D7 y mantuvo el equilibrio en la partida entre Leko y Kranjny en el campeonato mundial celebrado en Brissago en el año 2004. Así, regresando a la partida y viendo que C4 fue la jugada posterior a torre E1 de Karpov, Korchnoi siguió con alfil G4, C3, F5, dama B3, enroque corto y caballo de B a D2. Korchnoi ahora retiró su rey a H8, pero también caballo A5 fue jugado en un juego contra Morozevich en el año 2002, pero Karpov con las negras. Y su preferencia fue esta jugada caballo A5 que parece más racional sin sacrificar un peón. Este enfoque pragmático de realizar buenas jugadas en lugar de esforzarse por hacer lo mejor es digno de mención para aquellos que sufren problemas de tiempo. Después de algunos altibajos, Karpov ganó ese encuentro. Así que rey H8 fue la jugada de Korchnoi sacrificando el peón de B7, pero Karpov jugó H3. En aquel entonces, este era un nuevo movimiento que probablemente fue suficiente para Korchnoi
para que Korchnoi comenzara a pensar en largos periodos de tiempo durante esta partida y poco a poco se estaría quedando sin tiempo en su reloj, que en esa época jugaban con el tic-tac, tic-tac. Así que eso sería para Korchnoi una sorpresa que lo fue dejando poco a poco sin tiempo. Pero veamos, dama por b7 se jugó en prácticas posteriores y reveló que h3 no es realmente una gran idea y las blancas más tarde dieron preferencia a la captura del peón con dama por b7. Pero la teoría de esta posición estaba aún en pañales y fue la jugada h3 la empleada por Karpov. Korchnoi retiró su alfil a h5, dama por b7, torre f6. Claramente las negras han sacrificado un peón para intentar aprovechar el rey blanco que está algo desolado de su dama y tratar de atacar en este sector del rey. Rápidamente Karpov retrocede con su dama a b3 y Korchnoi jugó torre g6. El ex campeón del mundo Mikhail Botvinnik sugirió aquí como interesante el avance g5. Aún no está claro si las negras tienen suficiente compensación después de la jugada alfil b5, con la intención de cambiar el alfil por el caballo de c6 y posteriormente instalar en e5 el propio caballo que está en f3. Siguió de todas formas torre g6, alfil e2. Las blancas reorganizan su defensa ante las intenciones agresivas de su adversario, quien jugó ahora alfil h4. Esta jugada no es la mejor, no es buena. Los juegos posteriores mostraron que alfil d6 da a las negras una compensación adecuada por el peón. Por ejemplo, si ellas continúan ahora con caballo e5, sigue caballo por e5, alfil por h5, torre por g2 jaque, rey por g2 y dama g5 jaque. Sigue en este análisis rey f1, dama h4, amenazando mate con la dama en f2, caballo por e4, dama por h3 jaque, rey g1, f por e4. La continuación, caballo f3, jaque, seguiría por supuesto alfil por f3 y alfil h2 también sería tablas por jaque continuo. Luego de la captura f por e4, d por e5, alfil por e5, alfil e3 y torre f8. Como sucedió en una partida entre Makarichev y Kochev en Rostov del Don en 1980. Y ahora el blanco debió jugar en este momento alfil g4 como la mejor continuación, ya que la jugada alfil f7, que intenta obstruir la acción de la torre de f8, pierde debido a alfil h2 jaque, rey h1, alfil d6 jaque, rey g1 y ahora torre por f7 da a las negras una ventaja ganadora, puesto que se amenaza alfil h2 jaque, rey h1, alfil g3, rey g1 y después de dama h2 jaque, rey f1, torre por f2 seguiría mate a la próxima. Pero alfil g4 era la respuesta correcta, dama por g4 jaque, rey f1, torre por f2 jaque y rey por f2. Esta es la jugada correcta, puesto que capturar con el alfil sería un grave error que recibe mate después de dama h3 jaque, rey g1. El rey no puede escapar hacia el centro, puesto rey e2 conduce a dama d3 mate. Por lo tanto, rey g1, pero ahora alfil h2
rey H1, alfil G3, rey G1, dama H2 jaque, rey F1 y dama por F2 mate. Después de rey por F2, que era la jugada correcta, seguiría dama F3, rey G1, dama G4 con tablas por jaque continuo. Una variante bastante complicada e interesante como para decir que la defensa Petrov es de tablas. Pero no es así. Siguiendo la partida con alfil H4, una jugada del luchador Víctor Kornoy, siguió torre F1, defendiendo el punto de F2. Kornoy cambió alfil por F3, caballo por F3 y ahora se lanzó en una jugada que no es lo mejor, con alfil por F2, tratando de complicar el juego, pero las negras simplemente después de esto están perdidas. Lo mejor hubiera sido la retirada del alfil a E7, que era lo mejor, como habíamos mencionado, aunque las negras solo tienen posibilidades nebulosas de tener una compensación apropiada por el material entregado. Luego de alfil por F2 jaque, torre por F2, caballo por F2, rey por F2 y dama D6, continuó Karpov con caballo G5. Una jugada muy buena que amenaza caballo F7, jaque a la dama, al rey y a la dama. Y de esta manera se apaga el contrajuego de las negras, quienes amenazaban entrar con su dama en la casilla G3. A esta respuesta de Karpov siguió torre F8 defendiendo la casilla F7 y Karpov hace otra jugada buena, dama A3. Si se quedan atrás en el material, las negras no pueden permitirse el cambio de damas, pero retirarse hace que su posición sea aún menos prometedora. Quiere decir que si cambian las damas, el final es fatal para las negras. Pero con esta retirada dama de 8, también las blancas mantienen muchas posibilidades de incrementar en un futuro su ataque. Karpov continuó su desarrollo con alfil F4, H6 y ahora la retirada del caballo a F3. Tenemos que la relación material es de dos alfiles contra una torre. Estas dos piezas menores son mucho más fuertes que la torre, máxime que estas últimas no tienen mucha actividad, mientras los alfiles pueden gobernar el tablero. Torre E8, alfil D3. Kornoy trata ahora con torre G4 de pescar en aguas turbias, devolviendo la calidad, pero Karpov va muy seguro con G3. Torre F6, dama C5, G5, caballo por G5. Con esta jugada, el negro, mejor dicho, Karpov realiza esta jugada debido a que el negro se está quedando sin tiempo para pensar y decide que vale la pena arriesgarse con este sacrificio. Kornoy jugó H por G5, alfil por G5 y torre de E a E6. Luego de torre E1, dama G8, H4. Las negras respondieron con torre G6 y se cambiaron las torres en E6, torre por E6. Y en este momento las negras perdieron por tiempo en esta precisa posición. Pero, de todas formas, en cualquier caso, la continuación que pudieran realizar aquí ahora las negras, capturando la torre con torre por E6, seguiría alfil por F5, que es bastante útil para ella. Veamos dos continuaciones posibles. Torre de 6. Esta sería, será respondida con un sacrificio interesante de dama para recuperarla posteriormente. La otra continuación es dama F7, pero a eso responde G4
con un final ganador también por parte de las blancas. Luego de torre D6 seguiría dama por D6, C por D6, alfil F6. Aquí es donde está el kit de la entrega de dama de las blancas, puesto que ahora he forzado dama G7 y después de alfil por G7, rey por G7, rey E3, el final es completamente ganado debido a los 3 peones de ventaja que tiene. Una interesante partida desde el punto de vista teórico de la apertura, que fue con el tiempo mejorándose las continuaciones tanto de las blancas como de las negras. Y además es lo que planteamos en este ejemplo. Usted trate por todos los medios de jugar lo más rápido posible, economizar el tiempo en el reloj lo más racional que pueda, con el objetivo de tener tiempo para meditar en el futuro. Eso estamos hablando en partidas que se juegan en vivo, como se jugaba antes. Ahora la relación de tiempo, debido a que se juega mucho por internet y se juegan muchas partidas rápidas, los errores están claramente a la orden del día. Así que de todas formas, usted juegue en vivo o juegue por internet, trate por todos los medios de economizar su tiempo, jugar lo más rápido, mejor posible, para así tener más éxito. Si le ha sido de utilidad este vídeo, recuerden, suscríbanse, denle like, denle a la campanita para recibir la notificación en el momento de su publicación. Y como siempre, nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.